firma somos conscientes de la importancia del estudio y del conocimiento en nuestra labor de consultoría y hemos tenido un gran objetivo en estos 11 años de existencia, como es el de actualizar y capacitar a las empresas de nuestra ciudad. Es por ello que frente a la actual coyuntura política y económica de nuestro país, consideramos prioritario hablarles de un tema de actualidad como es la inversión colombiana en el exterior y los aspectos a tener en cuenta para no cometer errores o inclusive corregirlos en los casos en que ya se ha realizado la inversión. En mi calidad de abogada coordinadora del Departamento de Negocios Internacionales de nuestra firma y en su nombre, quiero agradecer a todos los asistentes por aceptar nuestra invitación y destacar el rol de todos los que participaron en la organización de este evento. Para los que son invitados y quizás no conocen de nuestra firma, desde el año 2011 venimos funcionando como Ramírez Castaño Abogados con temas jurídicos y legales en las diferentes áreas del derecho, pero a través del tiempo y por requerimiento de nuestros clientes se han conformado 3 empresas adicionales como son RC Contable, RC Invex, Negocios e Inversiones y RC Seguros, de las cuales nuestro socio director hará una presentación en el momento de su intervención. No quiero extenderme más por mis palabras y procedo a dar lugar a la intervención que tendrá el doctor Oscar Ramírez, esperando que sea muy práctica y de gran interés para todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia y bienvenidos al evento. A continuación quiero invitar a nuestro socio director y fundador de la firma RC Abogados, el doctor Oscar Fernando Ramírez Castaño, abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Comercial y en Legislación Tributaria de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista igualmente en MASC, métodos alternativos de resolución de conflictos, conciliador y amigable componidor inscrito en los centros de conciliación y arbitraje de las cámaras de comercio de Medellín y de Aburrasol, quien empezará con la primera charla del día de hoy. Muchísimas gracias. Muy bien, como decía la doctora Juanita Ramírez, estamos yo creo en un momento de coyuntura política y económica y yo creo que el solo título nos ambienta un poquito y nos muestra que finalmente lo que estamos viviendo hoy en día nos lleva a tener que pensar en mirar más allá de nuestro país. Y yo pienso que cuando hablamos de inversión colombiana en el exterior, en ocasiones pensamos que es un tema que simplemente es escucharlo del vecino, del amigo, de la empresa amiga de toda la vida y muchas veces pensamos que internacionalizar la empresa es simplemente constituir una sociedad. Y ustedes saben que constituir una sociedad se constituye por cualquier persona y por ahí, como hemos dicho en el argot popular, puede ser hasta un copy-paste de estatutos y simplemente ya uno puede decir que ya se está internacionalizando. Pero digamos que vamos a hablar un poquito de algo más profundo, de cuando hablamos de internacionalización a qué se refiere y qué ámbitos toca la internacionalización, porque digamos que esto es delicado, y es delicado ¿por qué? Porque muchas veces sí hemos encontrado familias que llegan a nuestra oficina, a nuestra firma, cuando ya hicieron supuestamente la inversión colombiana en el exterior y no tuvieron en cuenta tipos societarios especiales, no tuvieron en cuenta regímenes tributarios de los países, no tuvieron en cuenta el régimen cambiario colombiano y cuando vamos a ver ya están inmersos en sanciones muy onerosas. Entonces, finalmente, bienvenidos, finalmente eso es lo que queremos hablar un poquito hoy, de cómo existen, y voy a ser muy concreto porque no tenemos el tiempo, esto no es una asesoría sino más fácil una charla introductoria para que ustedes entiendan realmente cuáles son los parámetros que deben de tener en cuenta. Como primer aspecto, o mejor como primer punto del día de hoy, tenemos los 3 aspectos legales a considerar para realizar inversión colombiana en el exterior. Hay 3 aspectos legales que por lo general las familias, las empresas, el empresario y la persona del común no tienen en cuenta cuando va a hacer una inversión colombiana en el exterior. Tenemos un segundo punto y es qué compañía en el exterior escojo. Y hay muchos tipos societarios y hoy vamos a ver un poquito qué tipos societarios existen a nivel internacional y vamos a ver también qué jurisdicción escojo, porque existen muchos países y entonces yo digo, voy a hacer una internacionalización de mi empresa y ¿a dónde la voy a hacer? ¿En qué jurisdicción? ¿Cuál jurisdicción escojo? ¿Cuál me conviene? ¿Conozco el régimen
fiscal de esa jurisdicción a donde voy a ir a hacer inversión colombiana. Sé cuál es el régimen fiscal, cómo lo voy a hacer, cómo va a ser el tema cambiario, cómo voy a sacar esas divisas, esos recursos. Acuérdense que, y ahorita lo vamos a ver, que definitivamente en Colombia existen operaciones de obligatoria canalización, por eso esto no es así tan deportivo y olímpico como decimos en Colombia. Y por último, cómo trabajamos como firma dentro de estos procesos de internacionalización de empresas. Y yo creo que lo primero que tendríamos que hablar sería de los 3 aspectos legales que debe considerar cualquier persona, cualquier empresa, cualquier empresario, cualquier familia empresaria para hacer inversión colombiana en el exterior. 3 aspectos legales entonces a considerar. Y el primero es el aspecto societario. Definitivamente en el aspecto societario siempre tenemos que preguntarnos, ¿cómo es mejor la inversión? ¿La hago como persona natural o persona física? ¿O la hago a través de un vehículo societario? Y esta es una buena pregunta porque digamos que a través del tiempo, y más los colombianos, siempre hemos tenido un sofisma, llamémoslo así, de que es mucho más cómodo, más light, mucho más transparente y hasta mucho más económico hacer inversiones como persona natural o persona física. Y yo pienso que hoy en día estamos en un escenario de transparencia fiscal a nivel internacional, a nivel mundial, y eso significa de que finalmente vamos para un escenario donde la tributación para personas naturales va a ser mucho más onerosa. La tasa efectiva de tributación para personas naturales a nivel internacional va a empezar a incrementarse, y es ahí donde tenemos que empezar a mirar esta parte societaria. Vamos a ver un aspecto cambiario, como les decía ahora, hay operaciones de obligatoria canalización, eso no es tan sencillo y tan fácil de que me voy a meter unos dólares en el bolsillo, unos euros y me voy para el país y hago inversión. Vamos a ver algunos aspectos importantes y aspectos de tipo tributario, regímenes fiscales a nivel internacional que deben de estudiarse y revisarse concienzudamente. Por eso, mi recomendación y nuestra recomendación como firma es, antes de usted hacer una inversión colombiana en el exterior, haga un diagnóstico para que le puedan construir realmente una propuesta de cómo debe hacer esa inversión. Y vuelvo y digo, esa propuesta tiene que ir en estos 3 aspectos: societario, cambiario y tributario. Y por eso les digo con toda la humildad del caso, un solo abogado no le va a poder hacer esto. Se necesita un equipo de profesionales que estén especializados en cada una de estas ramas para poder hacer una debida asesoría. En el aspecto societario, lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿por qué sociedad y no persona física o natural? Porque digamos que podría ser mucho más simple y uno podría decir hago la inversión simplemente como persona natural o persona física y ya, y me quito tantos problemas y que qué sociedad escojo y que dónde la constituyo y cómo es el régimen fiscal. Eso más fácil lo hago yo directamente. Pero pues digamos que hay diferentes situaciones por las cuales las personas jurídicas o las sociedades hoy en día nos ofrecen mucho más beneficios, y esos beneficios tienen que ver también con el tema de protección de riesgos y con el tema de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Ustedes saben que las personas naturales o personas físicas pues obviamente adquieren derechos y contraen obligaciones, pero cuando una persona natural o persona física adquiere derechos y contrae obligaciones con terceros, pues finalmente como persona natural o persona física, si tiene el patrimonio en su cabeza, pues obviamente ese patrimonio va a estar en riesgo. Por eso lo que siempre hemos planteado en la firma es, manejemos 2 líneas. Una línea operativa, donde usted opere su negocio y su objeto social, y otra línea patrimonial, donde usted mantenga su patrimonio. ¿A través de qué? De vehículos societarios, tanto de una sociedad operativa como de una sociedad patrimonial. Entonces, esa protección de riesgos es el primer motivo por el cual yo tengo que pensar mejor en una sociedad, una persona jurídica, que en hacer las inversiones como persona física o natural. Separación del patrimonio, ya lo acabo de mencionar, es importante
que su patrimonio, que los activos que usted va invirtiendo estén por aparte de su responsabilidad personal. Acuérdense que las personas jurídicas son entes ficticios que son independientes de la persona natural. Y cuando usted constituye una sociedad, usted simplemente podría llegar a constituir una sociedad de tipo de responsabilidad limitada, donde usted solo responda hasta el monto del aporte de constitución. Entonces, por eso, digamos, es importante este punto que acabo de mencionar. Tenemos entonces el anonimato. El anonimato es bien importante, si bien es cierto, hoy en día estamos frente a lo que llamamos transparencia fiscal. Ya hoy en día tenemos intercambios de información financiera, no solo está la ley FATCA de Estados Unidos con Colombia, sino que ya hoy en día tenemos los famosos CRS, los Common Report Standard, donde ¿qué pasa con esos CRS? Son tratados de intercambio de información donde las diferentes jurisdicciones o estados firman convenios con nuestro país para efectos de que esos estados, esas jurisdicciones reporten información de colombianos que están haciendo inversión allá. Entonces, le han llegado a la DIAN en los últimos 2 años cantidades de cartas, más de 11.000, y muchos clientes han llegado a nuestra firma y nos dicen, venga, es que a mí me llegó que yo tenía esta inversión y entonces tengo que, yo no hice normalización tributaria, y ahí es donde hay que analizar, porque no necesariamente siempre tenemos que acudir a la normalización. De hecho ya no tenemos normalización tributaria en nuestro país, pero sí hay que analizar, pero lo que le está haciendo falta es una obligación formal tributaria como es la formulario 160, declaración de activos en el exterior, donde usted informe a la DIAN que usted tiene efectivamente un activo en otra jurisdicción. Entonces digamos que hay que empezar a perder el miedo porque hay obligaciones formales tributarias como la declaración de activos en el exterior, que es informativa meramente. Incentivos positivos o fiscales es muy importante, muchas veces más importante tener una sociedad que funcionar como persona natural. En el caso colombiano, si usted funciona como persona natural y tiene establecimientos de comercio como persona natural y adicional tiene patrimonio en cabeza suya como persona natural, de entrada, por los cálculos que ha hecho nuestra firma, usted puede estar perdiendo, o más bien sus herederos pueden estar perdiendo de un 30 a un 40% de todo el patrimonio que le dejaron sus padres. Y realmente no tiene sentido entonces funcionar en Colombia. Hoy en día todavía vemos muchos grupos familiares funcionando como personas naturales, más que todo en el eje cafetero, donde ya llevamos funcionando hace 5 años y nos hemos encontrado con compañías facturando, no cualquier cosa, compañías facturando 60, 80 mil millones de pesos al año y todavía funcionando con establecimientos de comercio, no solo ni siquiera en cabeza de ellos, sino hasta de empleados, establecimientos de comercio en nombre de empleados y de terceros, y honestamente es un tema de mucho riesgo. Hay que tener en cuenta el impuesto a la sucesión, lo que llamamos en Colombia la ganancia ocasional, ¿cierto? Ya se radicó, ahí se ha venido discutiendo la famosa reforma tributaria Petro, y ya dentro del articulado ya se llegaron a convenios, por ejemplo, de no meterlo en una misma cédula general, sino de tener ese impuesto de ganancia ocasional independiente, y se está hablando del 15% o así quedó escrito. Vamos a ver qué va a pasar ya en las discusiones que se tengan de aquí en adelante. Entonces ese impuesto a la sucesión, ganancia ocasional o herencia es muy oneroso. Aquí en Colombia, digamos que tuvimos una época donde era la misma tarifa de renta, ya bajó al 10 y ahora con la reforma tributaria es muy posible que quede en el 15, vamos a ver cómo se negocia, pero hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, y ahorita nuestra contadora de Estados Unidos que nos colaboran, Contadores Miami, ellos nos va a contar un poquito, pero tenemos impuesto de herencia del 40 hasta el 50% y eso es realmente complicado, hacer inversiones como persona física o natural. Evitar ciertos impuestos o ciertas retenciones como el FIRPTA, que es una retención cuando usted vende un inmueble, por ejemplo en los Estados Unidos. Entonces hay que tener cuidado también con eso, por eso de los beneficios que estamos hablando de por qué sociedad y no persona física o natural. Aspectos cambiarios. Ahora la doctora Natalia Osa, ella es especialista en derecho cambiario, ella nos va a contar un poquito
las implicaciones que tiene cuando usted no hace una debida canalización y por qué tiene que tener en cuenta el régimen cambiario colombiano. Porque hay operaciones de mercado libre, llamemos así, y hay mercado regulado. Y esas operaciones de obligatoria canalización se tienen que llenar formularios cambiarios ante el Banco de la República. Y hay unas obligaciones y hay sanciones independientes. Entonces miren lo interesante de esto. En el aspecto societario pueden haber sanciones cuando usted no hace una constitución debida. Y adicional en ese aspecto societario también hay que tener en cuenta muchas cosas, porque mucha gente va haciendo la constitución de vehículos societarios en el exterior por cualquier persona. Y muchas veces ese copy-paste de estatutos, de bylaws o de operating agreement o de cualquier otro documento que tenga que ver con la sociedad tiene que estar adaptado a la necesidad de la empresa o de la familia. Por eso es tan importante los aspectos societarios que pueden ser sancionables independiente de los cambiarios e independiente, por último, de los aspectos tributarios. Muy bien. Vamos a ver entonces muy brevemente el tipo societario que uno debería escoger. Y aquí en donde uno, hay veces se le prende el bombillito, uno dice, sí, entonces voy a hacer este, voy a hacer aquel, o me dijo mi primo, mi hermano, mi amigo, mi vecino, el taxista, o yo no sé quién más. Me dijo que es que la mejor sociedad es la LLC, la LLC, esa es la mejor. Y que si va a comprar una propiedad, cómprela a través de una LLC, o cualquier otra sociedad que le hayan dicho, una LP, una Limited Partner en Canadá, o constituya una en UK, en Reino Unido, o constituya una EDB española, pero la pregunta es ¿cuál? ¿Y por qué? Si usted lo sabe. Y si usted no lo sabe, pues obviamente asesórese por un equipo de trabajo que le haga ese diagnóstico y le determine cuál debe ser su estructura. Tenemos diferentes jurisdicciones donde uno puede utilizar diferentes tipos societarios. Tenemos las LLC, Limited Liability Company, o las C Corp. Tenemos en Estados Unidos, que digamos que son las más usadas, y ahorita les voy a explicar un poquito las diferencias. Tenemos en Panamá las SA, que son sociedades anónimas, y tenemos las FIP, fundaciones de interés privado, que son muy interesantes para manejar un legado sucesoral. En esas fundaciones de interés privado hay un socio protector, hay unos beneficiarios de ese socio protector es el papá y la mamá, esos beneficiarios son los hijos, y hay un consejo fundacional que puede ser formado por profesionales que usted tenga ahí para manejar todo el legado sucesoral. ¿Eso para qué sirve? Para que ahí en esa fundación de interés privado usted tenga todas las acciones de otros vehículos societarios y tenga todo su legado sucesoral organizado. Tenemos las empresas tenedoras de valores, la SEDB española, tenemos en UK, tenemos la Limited Partner, las en Canadá. Hay muchos tipos societarios, pero simplemente lo que quería llamarle la atención es, hay tantos tipos societarios a nivel internacional que por eso esto es un tema de diagnóstico. Yo voy a hacer inversión colombiana en el exterior, lo primero que voy a hacer es un diagnóstico. Una firma de abogados que me haga un diagnóstico y me cree una estructura. Yo le digo a mis clientes, eso es como un render. Así como cuando usted quiere construir en Llano Grande y compró el terreno y quiere construir una casa, hombre, no se apresure a contratar un oficial para que le haga la casa con lo que le vaya viniendo todos los días, sino contrate un arquitecto que le haga un render, le da todas sus ideas y en ese render usted va a saber exactamente todo, va a visualizar lo que quiere y pues ahí sí va a ser más fácil el proceso de la construcción. Lo mismo es desde el punto de vista jurídico legal, hay que hacer un render legal donde usted debe saber exactamente qué es lo que quiere y cómo lo quiere lograr. Hay empresas, y me llamaba la atención porque uno de nuestros aliados, y ahorita les voy a contar un poquito de eso, que son latino.es, ellos van a hacer una exposición el próximo año en Miami y van a llevar a varias empresas colombianas, de hecho ya llevaron a Mi Buñuelo, ya Mi Buñuelo está en Miami para que lo sepan, y tenemos varias compañías que estamos ayudando. Tenemos Café Quindío que ya está en Emiratos Árabes, en Estados Unidos, ya hemos estado ayudando a algunas compañías a salir, pero lo interesante que es que esos aliados nuestros siempre nos refieren a los clientes para que hagamos ese diagnóstico antes de salir, para no
para que no cometan errores. Oiga, este está como acelerado hoy. Muy bien. Tipos societarios. Bueno, sistema legal en Estados Unidos, que esto es importante. El sistema legal en Estados Unidos se compone de leyes federales que aplican en todo el país, y les voy a hablar de Estados Unidos porque digamos que es una de las jurisdicciones más utilizadas por los colombianos. Tiene leyes federales que aplican en todo el país, pero también tienen leyes estatales adoptadas por cada estado en particular. Recuerden que Estados Unidos tiene 50 estados y cada estado tiene su propia legislación, sus propias leyes estatales. Ejemplos de leyes estatales, por ejemplo, las leyes que regulan todos los tipos societarios y corporaciones. Entonces, ojo con esto, porque cuando usted va a constituir una sociedad tiene que tener en cuenta cómo está la ley estatal con respecto a las sociedades en ese estado en particular. Hay tribunales para leyes estatales y hay tribunales para leyes federales. Y por eso es importante que ustedes desde el render legal que está haciendo sepa cómo lo va a tratar. Leyes estatales, como vuelvo y les digo, son las que regulan las sociedades y corporaciones, y leyes federales tenemos, por ejemplo, las que regulan asuntos militares, asuntos de aviación, comunicaciones, bancos, inmigración y naturalización, por ejemplo, a nivel de otro tipo de ciudadanos a nivel migratorio. Aquí nosotros también manejamos el tema migratorio, no lo vamos a mencionar acá porque no nos va a dar tiempo. Tenemos el tema migratorio con Estados Unidos, con los diferentes tipos de visados que existen, y con Canadá. Actualmente tenemos una empresa canadiense que acaba de firmar un acuerdo con nosotros, va a estar en nuestra propia oficina. Vamos a manejar todo el tema de visados para colombianos que quieren irse a Canadá, y vamos pues obviamente a contarles todo el tipo, eso después lo vamos a hacer una reunión ya para hablarles de todo lo que es tipos de visas. Estados Unidos, Canadá. Tipos societarios en Estados Unidos. Tenemos la sucursal de una compañía extranjera, una branch, que obviamente es interesante, pero muchas veces el tema de las sucursales hay que analizarlo muy bien, porque las sucursales, acuerden que dependen de una matriz. Entonces prácticamente es la matriz la que responde por todo lo que se haga en ese país, igual tanto para Colombia como para cualquier lugar del mundo. Entonces hay que analizar si realmente justifica o no tener una branch, una sucursal en Estados Unidos. Las sociedades colectivas, la General Partnership, que no son muy usadas, las sociedades comunitarias como la Limited Partnership, y las corporaciones, que ahorita vamos a ver las más usadas, como les decía. Estas son como las más usadas en los Estados Unidos. Tenemos las LLC, Limited Liability Company, son sociedades de responsabilidad limitada para los socios, como las que tenemos en Colombia. Ojo, que en Colombia la sociedad de responsabilidad limitada no es la que se llame así, porque aquí tenemos la sociedad limitada, la LTDA, y eso es lo único que tiene limitado es el nombre, porque hay solidaridad desde el punto de vista fiscal y laboral, responsabilidad solidaria desde el punto de vista fiscal y laboral. Entonces, ojo con limitadas que ya han empezado a salir de uso, y ya hoy en día todo el mundo se ha dado cuenta de este tema, y por eso todo el mundo ya está construyendo SAS y las famosas SA, que eran con mínimo 5 accionistas. En Estados Unidos entonces tenemos estas LLC, que son de responsabilidad limitada para los socios. Tienen una, digámoslo así, una ventaja. Puede ser ventaja o desventaja dependiendo del caso, que ahorita Angélica nos va a ampliar un poquito más este concepto del pass-through taxation. My pronunciation is very no. Pero finalmente este pass-through taxation es importante porque lo que hace es que pasa el impuesto de la entidad a la persona natural que está detrás. No tiene impuesto estatal en Florida y en Delaware. Los socios deben declarar, pero la empresa no paga impuesto a nivel de entidad, sino que el ingreso pasa a los dueños. Y ahorita, obviamente, Angélica, que es la especialista en el tema de impuestos de Estados Unidos, nos va a contar. Tenemos la C-Corp. La C-Corp, acuérdense que la C-Corp manejan una tarifa general del 21%, son sociedades muy interesantes para efectos corporativos o para efectos de empresas. Por eso se recomienda la C-Corp para fines
digamos, operativos, pueden tener junta directiva, se manejan obviamente por acciones y se habla de la doble tributación. ¿Por qué? Porque tributa a la sociedad sin importar quiénes sean los shareholders, los accionistas, y por eso se habla de una doble tributación en el caso tal de que se decreten dividendos. Pero cuando la SICOR no decretan dividendos, sino que todo se va reinvirtiendo o se busca otra estrategia, pues realmente no hablaríamos de doble tributación. O de pronto armar estructuras, que nosotros dentro del diagnóstico las armamos, para efectos de que ese dividendo no pase a un accionista no residente fiscal en Estados Unidos, sino que pase a otra sociedad en Estados Unidos. Obviamente impuestos federales y estatales, y solamente la corporación declara. Y obviamente si no hay dividendos, pues obviamente no declararía la persona. Y las S-Corp, que ya son corporaciones parecidas a la LLC, pero debe haber un residente de Estados Unidos, que digamos que para el caso no aplicaría a lo que queremos el día de hoy. Venimos a un tercer punto, y es qué jurisdicción escoger. ¿Qué jurisdicción escoger? Y pues digamos que muchas veces la jurisdicción la escogemos de acuerdo al proyecto. Entonces usted me dice, es que yo quiero montar mi negocio en Estados Unidos, pues obviamente va a tener que constituir una sociedad en Estados Unidos, pero las acciones de esa sociedad no necesariamente tienen que quedar en Estados Unidos. Puede haber otra jurisdicción, puede haber otra sociedad en otro lugar del mundo, y que puede traerle buenos beneficios. ¿De qué depende esto? Hay que tener en cuenta que para usted escoger una jurisdicción, por lo general tiene que revisar varios temas. Desde el punto de vista fiscal, ojalá busque jurisdicciones donde haya convenio de doble imposición o de doble tributación con Colombia, para efectos de que usted pueda escoger realmente, o escoger no, más bien usted va a pagar o por la fuente o por el origen, pero finalmente no termina pagando dos veces por la misma renta. Y eso es importante con respecto a la jurisdicción. Tenemos entonces en Florida, las sociedades que usted pueda constituir en Florida, sea una LLC, sea una C-Corp, sea que las constituyamos con nuestros corresponsales que tenemos en Estados Unidos. Tenemos varios proveedores, abogados, corresponsales nuestros con los cuales se puede constituir sociedades. Se pueden demorar alrededor de 7 a 14 días. La renovación se hace en mayo de cada año, más o menos $250. Ahora vamos a ver más con Angélica este tema. Ahí se requiere un registro público, no tiene impuesto estatal, y digamos que en la Florida hay un website público. Usted se puede meter a zombies.org y usted puede buscar ahí las sociedades, y ahí se encuentra usted con una cantidad de sociedades, y muy fácil determinar cuál era la de los colombianos, porque muchas veces ponen hasta la dirección Vereda Yarumito en yo no sé qué, yo no sé cuánto. Eso ya uno sabe quiénes son los colombianos que están ahí detrás. Pues digamos que es muy público, es muy fácil de revisar. Ya la DIAN tiene acceso, la DIAN sabe, y se mete a Zombies y ya puede saber quién tiene una sociedad. Pero vuelvo y les digo, el tema de tener sociedades afuera no es, el anonimato no es para usted no tributar o para usted esconder activos o para usted omitir activos, no. El tema de tener usted sociedades es para que usted pueda tener vehículos vehículos de inversión, a través de los cuales usted pueda buscar planeación, pero no omisión, ni evasión ni elusión. Y hoy en día menos, hoy en día con el tema de transparencia fiscal ya no estamos para asesorar, y cuando la gente muchas veces llega a la oficina, pues llegan con un vocabulario de pronto un poco perdido. Me dice, doctor, es que me dijeron que con usted no va a pagar impuestos. Y le digo, venga, está equivocado, no es que no pague impuestos, es que vamos a hacer planeación, vamos a revisar, y con el equipo de trabajo vamos a revisar realmente cómo se puede hacer. Delaware, la de Delaware es interesante porque tiene website privado. Entonces cuando usted constituye una sociedad en Delaware, pues digamos que nadie se da cuenta, es privado. También puede estar lista de 5 a 7 días hábiles. La renovación es un poquito más costosa, $450 hasta junio. Registro privado, no tiene impuesto estatal, y hay un mayor anonimato que el de la Florida. Y una constitución de una sociedad internacional
se puede demorar dependiendo de la jurisdicción. Como ya les dije, hay diferentes jurisdicciones a nivel internacional y esas jurisdicciones hay que revisarlas bien, qué tipo de jurisdicción vamos a utilizar. Están listas alrededor de 7 a 14 días, la renovación es un poquito más costosa dependiendo de qué jurisdicción esté, hasta $1.200, registro privado, impuesto federal y estatal y mayor anonimato con respecto a tener una sociedad que sea accionista o que tenga las acciones sociales. Nuestras recomendaciones desde el punto de vista societario, porque ya vamos a entrar ahora con la doctora Natalia Osa para que nos hable un poquito del tema cambiario. Acuérdense que vimos 3 ítems: societario, cambiario y tributario. Yo estoy hablándoles un poquito del tema societario, ahorita Natalia les va a hablar del tema cambiario y Angélica nos va a hablar de lo que es impuestos en Estados Unidos. Entonces, nuestra recomendación es importante tener la empresa lista antes de hacer la inversión. Porque muchos clientes llegan, no, es que yo estoy ahí mirando, pero no he podido conseguir la propiedad y estoy mirando dónde invertir. No, haga la estructura. Y hoy en día, con la coyuntura política y económica de nuestro país, usted tiene que actuar de inmediato. Se los quiero decir así. Las familias que diversificaron el patrimonio lo empezaron a hacer hace 4 años cuando Duque se montó y cuando se dieron que Petro había sacado 8 millones de votos. O sea, la diversificación no es ahora. El que no ha diversificado, pues déjeme decirle que está un poquito lento. Y ya tampoco la opción es usted salir a vender todo como loco y salir e irse. Porque muchos colombianos ya hicieron eso, salieron y vendieron todo y se fueron para Estados Unidos. Allá se gastaron todo, porque allá sí que es fácil gastarse la platica. Y después se vinieron aquí con una mano adelante y otra atrás. Ojo que eso no es planeación. Diversificar es muy diferente a usted venderlo todo, salirse e ir. Diversificar es usted en estos momentos, si no ha hecho nada, ojalá tratar de llegar a un sueño, a un ideal, a una meta del 30% de su patrimonio, al menos en una moneda fuerte diferente al peso. Porque en devaluación, si hacemos cálculos, en 1982 usted con 100 millones de pesos se compraba 1.115.000 dólares. ¿Cómo le suena eso? 100 millones de pesos hubiera comprado 1.115.000 dólares y lo hubiera guardado bajo el colchón, hoy tendría 1.115.000 dólares, casi 5.000 millones de pesos. Que esos 100 millones de pesos en una propiedad quizás no sería mucho hoy en día y si máximo podría estar valiendo 1.000 millones. Entonces, ojo con esto, porque lo primero que hay que hacer es hacer la estructura de una vez. Tenga su empresa, aperture la cuenta bancaria, haga el giro, la asesoría cambiaria nuestra o cualquier abogado en derecho cambiario. Ojo con el tema cambiario. Ahorita Natalia nos va a contar muy bien de este tema, porque a nivel internacional los bancos tienen departamentos de cambios internacionales de asesoría. No es que acá no los tengan, acá los bancos comerciales también lo tienen, pero lo primero que dicen es: yo no me comprometo, yo no me responsabilizo, ustedes verán. Díganme cómo quiere que llenemos el formulario cambiario, díganme cómo lo hacemos, pero ojo con esto, porque aquí en Colombia sí hay que buscar asesoría de tipo cambiario, porque las sanciones son bien onerosas. Ahorita Natalia nos va a contar, pueden ser hasta el 200% de ese giro que usted hace al exterior. Entonces, muy delicado el tema. Por eso, nuestra recomendación: tenga la empresa lista antes de hacer la inversión. Antes de viajar, constituya el vehículo societario en el exterior, buscando qué jurisdicción va a utilizar. Asegúrese de que la empresa esté activa. Obviamente hay que hacer todo el proceso que hacemos nosotros. Nosotros tenemos unos formularios en la firma donde ustedes nos llenan. Esos formularios dicen dónde quiere, cómo lo quiere, qué nombres quiere. Nosotros nos encargamos de hacer con nuestros corresponsales en el exterior toda la búsqueda y finalmente hacemos todo el proceso de constitución. Asegúrese de que la empresa tenga FEIN, el Employer Identification Number, Federal Employer Identification Number en Estados Unidos, o el ID en el país de constitución, que obviamente eso hay que llevarlo a cabo. Estamos hablando de artículos de incorporación o del Operating Agreement o de los bylaws, que son los estatutos de las sociedades. Esto es muy importante, porque eso tiene que ser a la medida de la familia, de la empresa, de lo que usted vaya a hacer. Tienen que ser redactados a la medida y tienen que ser redactados por abogados. Esto no es así tan fácil. Hay que buscar qué tipos de acciones podemos manejar. En el Operating Agreement también tenemos varias estrategias para organizar todo lo que es el legado sucesoral. Entonces, muy importante este tema. Y por último, nuestra firma le ayuda con la apertura de la cuenta bancaria.
en ocasiones virtualmente. Hoy en día se está volviendo bien complicado el tema de aperturas de cuentas bancarias. Tenemos clientes que les ha tocado llorar textualmente de todos los trámites y los requisitos del banco para aperturar la cuenta, y hay hasta abogados en Estados Unidos que cobran hasta $2.000 por ayudarle a llenar todos los formularios por aperturar la cuenta. Y hay veces hay clientes que los pagan por lo complicado que se vuelve este tema. Nosotros obviamente les podemos dar asesoría y tenemos también la posibilidad con bancos aliados de aperturar cuenta por internet sin necesidad de que usted se desplace. Obviamente no son bancos comerciales, son bancos que no va a encontrar en cada esquina, son bancos que tienen muy pocas sucursales. Por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, los bancos que nosotros podemos aperturar la cuenta en internet no lo va a encontrar en cada esquina, tendrá una sola sucursal en Miami, pero es importante porque puede facilitarle a usted para hacer una transferencia y tener ese puente de esa cuenta y después más adelante abrir una más comercial o de un banco más reconocido. Pero son bancos serios. Bueno, y por último, ¿quiénes somos nosotros y cómo trabajamos? Obviamente, como firma, RC Abogados es una firma que diseña la estructura ideal para lograr eficiencia societaria, fiscal, financiera, contable y legal de su empresa. ¿Quiénes somos nosotros? Ramírez Castaño RC ha constituido 4 compañías al cabo del tiempo. Tenemos a Ramírez Castaño Abogados, yo soy el socio director. Tenemos una directora jurídica en nuestra firma, lamentablemente no nos está acompañando porque está incapacitada el día de hoy, pero tenemos algunos abogados. Tenemos a nuestro director comercial que estaba por aquí, salió. Okay. Johnny Ateoctúa, ahorita se los presento. Tenemos a la doctora Juanita Ramírez, está la doctora Natalia Osa, y ahorita les presento las otras áreas. Está Steven Osorio también del departamento tributario. En Ramírez Castaño Abogados llevamos 11 años desde que se constituyó la sociedad, manejamos todo el tema legal y jurídico de las empresas. Tenemos también otra compañía que se creó en pandemia. Esta compañía se creó en pandemia en el 2020, que es RC Contable. RC Contable, la directora es Ley. Por favor, Ley, ponte de pie o ya no hay necesidad. Está Erika también, que está apoyando dentro del departamento de RC Contable. Tenemos también otra contadora, Gidis, que tampoco pudo estar hoy acompañándonos. Tenemos esta unidad de RC Contable, la utilizamos para que no llevamos contabilidades operativas de empresas, sino que manejamos solo la contabilidad de personas naturales de nuestros clientes y contabilidad de sociedades patrimoniales, sociedades que nosotros hemos constituido patrimonialmente para cuidar activos de las familias. Tenemos RC Invex, negocios e inversiones. RC Invex, que el director es Alejandro Osorio. Alejandro está atrás. RC Invex es otra empresa que manejamos. Con RC Invex, ¿qué hacemos? Buscamos inversión en el exterior con fondos de capital privado y traemos esa inversión a Colombia para apalancar compañías. Hemos traído inversión para apalancar compañías acá en Colombia. Hemos acompañado en ese proceso de negociación. Tenemos un equipo también muy interesante ahí en RC Invex a nivel financiero. Alejandro trabajó en TCC, trabajó en ASEP, trabajó en varias compañías, y con RC Invex entonces estamos trayendo inversión extranjera directa al país, y ahora con la coyuntura estamos haciendo al contrario. Con RC Invex estamos haciendo inversión colombiana en el exterior. Entonces, a través de RC Invex, por tiempo cada director no presenta su unidad, solo la presento yo de forma rápida, pero en RC Invex ya tiene aliados donde ustedes pueden con nosotros ir a diferentes países, a diferentes ruedas de negocios. El próximo año, en abril-mayo, todavía no está definida la fecha, va a haber una Expo Latino, con una plataforma latino.es donde ustedes pueden ir y proyectar su marca, conocer inversionistas americanos, pueden empezar a crear un ambiente de preparación de lo que es la internacionalización de la empresa, o si ya la tiene, pues mucho mejor todavía poder usted empezar a tener estas ruedas de negocios y contacto con diferentes inversionistas. Y por último tenemos RC Seguros.
La directora es mi hermana Liliana Ramírez, está también atrás. Mi hermana es abogada, especialista en seguros, lleva 20 años trabajando en seguros en el país, y por intermedio de RC Seguros también tenemos planes muy interesantes. Inclusive en RC Seguros se lleva trabajando hace 22 años con una compañía internacional que le permite a usted tener pensión en dólares. Yo empecé a los 32 años y ya a los 52, en 2 años, yo ya empiezo a recibir pensión en dólares, que es realmente un escenario muy bueno y máximo cuando hoy en día estamos frente a una situación tan dramática en nuestro país, donde viene reforma pensional y quién sabe cómo llegará, y donde finalmente, para que el sistema en Colombia pensional fuera viable, les voy a dar este dato: se necesitarían 7 cotizantes por un jubilado para que el sistema pensional en Colombia fuera viable. ¿Y saben cuántos cotizantes tenemos? 1.8 por cada jubilado. Eso quiere decir que el sistema pensional en Colombia no es viable. No es viable, y menos con Petro, con todas las ideas que ha sacado revolucionarias. Ojalá que no se lleven a cabo, y esperamos que se lleven, pero en RC Seguros tenemos alianzas hace más de 20 años con compañías internacionales muy importantes. ¿Cómo trabajamos? Desde el 2002 existimos como establecimiento de comercio. RC Abogados nació en el 2002, hace 20 años, como establecimiento de comercio a nombre mío, y después en el 2011 nos constituimos como sociedad con todo el equipo de abogados. Somos un equipo interdisciplinario en varias especialidades, más de 15 abogados en todas las especialidades. Tenemos corresponsales en varios países del mundo, trabajamos con diferentes plataformas virtuales, tenemos profesionales bilingües inglés-español, aliados internacionales, fondos de inversión y plataformas internacionales como Latino.es, en donde invitamos a nuestros clientes a exposiciones en el exterior. Eso es básicamente cómo trabajamos, y esperemos entonces que el primer punto haya quedado claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta desde este aspecto societario para que ya entremos entonces al aspecto cambiario? ¿Alguna pregunta? Bueno, o no entendieron nada o lo entendieron todo. Gracias, doctor Oscar, por esa valiosa intervención. Como él le decía a ustedes, si ustedes tienen de pronto una inquietud, ahorita en el espacio, al finalizar, también las podemos resolver. Tatiana Osa Tatís es abogada especialista en impuestos, abogada Natalia, perdón, especialista en impuestos de la Universidad Externado de Colombia y magíster en asesoría fiscal de empresas con módulo de MBA en el Instituto de Empresas en Madrid. Cuenta con amplia experiencia en la asesoría tributaria, en impuestos nacionales, territoriales a personas naturales y jurídicas, y tiene experiencia en acompañamiento en controversias tributarias en vía administrativa y judicial, planeación patrimonial y fusiones. Es la segunda intervención del día de hoy, y le doy paso a la doctora Natalia. Qué pena el inconveniente. Bueno, muchas gracias pues por escucharnos el día de hoy. Lo que pretendemos el día de hoy es darles como un abrebocas de los principales aspectos a tener en cuenta cuando se tiene una estructura en el exterior, que genera muchísimas inquietudes y también muchas situaciones que pueden ser objeto de infracciones cambiarias y tributarias. Entonces queremos, sin profundizar mucho tampoco, pero sí queremos darles como la información principal de lo que sería, o de las consecuencias tributarias, o qué tenemos que tener en cuenta si tenemos una sociedad en el exterior. ¿Me pasas allá? Bueno. Entonces, ¿cuáles son aspectos puntuales que tiene que tener en cuenta una persona natural o jurídica que tiene una inversión en el exterior? El ingreso o pérdida por diferencia en cambio. ¿Qué viene siendo el ingreso o pérdida por diferencia en cambio? Cuando tenemos una inversión en el exterior, llamémosla dólares, cuenta bancaria, inversión financiera, acción, inmueble o cualquier activo que esté valorado en divisas porque lo adquirimos en el exterior, siempre tenemos que tener el valor de adquisición a la tasa en que lo adquirimos, ya sea por el valor de negociación cuando salieron las divisas o por el valor del día de la adquisición, que dependerá cómo canalicemos las divisas, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué nos dice esta norma en particular? Que debemos congelar patrimonialmente ese valor por el tiempo que vamos a tener la inversión, ¿cierto? No es que cada año
subió la tasa y vamos a incrementar el valor patrimonial. ¿Qué nos dice esta norma? Que lo tenemos que tener congelado. ¿Cuándo nos genera ingreso o pérdida por diferencia en cambio? La norma dice cuándo se realice y qué se entiende como realizar. Cuando lo enajenemos, lo transfiramos o haya alguna modificación. Me explico, si tenemos una cuenta en dólares y con esa cuenta en dólares adquirimos una inversión financiera, se entiende como realización. Entonces, si esas divisas cuando las sacamos del país las adquirimos a 3.400 y posteriormente cuando hagamos la inversión financiera el dólar está a 4.000 pesos, esa diferencia entre la tasa de adquisición y el valor del dólar a la fecha de la inversión me genera un ingreso por diferencia en cambio, que si bien no se ve, digamos, en dólares, sí se va a generar y se tiene que declarar y informar en la declaración de renta de la persona natural o jurídica. Otro aspecto muy importante es el régimen S o de entidades controladas en el exterior. Básicamente esto es un régimen de transparencia fiscal. ¿Qué busca este régimen? Que todas las utilidades que se generen en el exterior sean transparentadas y declaradas en Colombia antes de que se distribuya el dividendo, básicamente. Pero ¿qué tiene en particular? No se trata de todas las rentas, habla de rentas pasivas. ¿Cuáles vienen siendo las rentas pasivas? Arrendamientos, intereses, todo lo que viene de actividades o productos de capital que tengo en el exterior y, por ejemplo, enajenación de activos fijos que tengo en el exterior a través de esa sociedad. ¿Qué requisitos debe tener? Que tenga más del 10%, el 10% o más en la sociedad y que se considere que es controlada a efectos tributarios. Oscar. Otro aspecto importante es la sede efectiva de administración. Digamos que estamos dando, no es que siempre se cumpla, pero sí lo estamos informando más para que se tenga en cuenta de cómo vamos a darle manejo desde el punto de vista tributario a estas inversiones. Y la sede efectiva de administración en Colombia es cuando un nacional colombiano, hablemos de persona natural o jurídica, tiene una sociedad en el extranjero, pero se entiende que es administrada en Colombia. Y cuando eso sucede, ¿qué dice la norma? Se debe entender que se trata de una sociedad que es colombiana a efectos tributarios, es decir, como si fuera colombiana. Pero no es que por cualquier sociedad hay que entrar en detalle, porque por el hecho de tener la junta directiva o que se celebre en Colombia, no quiere decir que se entienda que cumple con este requisito. Hay que entrar a valorar cada situación, cómo lo podemos hacer. Muchas sociedades o muchas inversionistas han venido declarándose de efectiva, porque a veces puede que funcione en algunos esquemas tributarios, pero es algo que se tiene que analizar concretamente. Un tema también muy importante es que en caso de que se declare esa efectiva administración de una sociedad del exterior, se entiende colombiana a efectos tributarios, pero sigue entendiéndose como extranjera a efectos cambiarios, que ya vamos a explicar un poco lo que es el régimen cambiario. Y la DIAN, aparte de que lo podemos hacer nosotros de oficio, se puede hacer también por parte de la DIAN de manera oficiosa. Adicionalmente, existe una obligación cuando se tienen activos en el exterior, y es presentar la declaración anual de activos en el exterior. Es básicamente una declaración informativa, no se trata de un pago de impuestos, es una obligación formal, y para el año 2022 está la obligación cuando los activos en el exterior superen 76.008.000 pesos. Y otro aspecto muy importante son los precios de transferencia. Este régimen entra en vigencia para los residentes colombianos, hablemos de personas jurídicas, cuando se realizan operaciones con entidades del exterior. Y básicamente lo que dice este régimen es que las operaciones con ese vinculado al exterior o con
sociedades que estén en jurisdicciones de baja o nula imposición tienen que estar a valor de mercado, es decir, como si fuera con un tercero. Y eso va a generar una serie de obligaciones que se tienen que cumplir e informar. Básicamente, ¿por qué lo estamos informando? Porque cuando hay operaciones o tenemos unas sociedades en el exterior, pues empezamos a manejar los recursos como si fueran del mismo bolsillo. Y eso genera un montón de operaciones que queremos dejar como de sentado, que tenemos que tener muchísimo cuidado para no generar infracciones de precios de transferencia que son de las más onerosas del sistema tributario. Bueno, dicho todo el tema tributario, vamos a profundizar o hablar un poco del tema cambiario. ¿Qué es el régimen cambiario? El régimen cambiario es aquel que busca regular todas las operaciones de colombianos en el exterior, aquellos que se tratan de inversiones o del exterior en Colombia. ¿Cuáles entienden operaciones de obligatoria canalización? El endeudamiento externo. Un residente le presta a un no residente o un no residente le presta dinero a un residente. Si eso lo estamos haciendo y no cumplimos con el procedimiento, estamos en infracción cambiaria. Inversión en sociedades extranjeras, inmuebles e inversiones financieras se deben canalizar a través del régimen cambiario. Lo mismo que los extranjeros que inviertan en Colombia, inversiones de portafolio, inmuebles, también el régimen de importaciones y exportaciones. Y las cuentas de compensación, que lo vamos también a mirar un poco ahora. Entonces, cuando hablamos de residencia cambiaria en Colombia, son las personas naturales nacionales que habiten o estén en el país por 183 días. ¿Qué quiere decir esto? Que un extranjero que viene y está acá, esos 183 días se vuelve residente cambiario. Entonces es muy fácil, ahora con toda esta migración que está habiendo, porque por ejemplo Medellín se ha vuelto y Colombia se ha vuelto un país muy atractivo para los extranjeros, muchos se han vuelto residentes cambiarios, así como los que se van 6 meses de Colombia se vuelven no residentes a efectos cambiarios, y todas aquellas inversiones que hagan se tienen que registrar en el Banco de la República y tienen que cumplir con todos los requisitos que exige este régimen. Como ya hablamos, hay unas operaciones que son de obligatoria canalización, que fueron las importaciones, exportaciones, endeudamiento, inversiones, pero también hay unas que son del mercado libre. ¿Cuáles entienden del mercado libre? Tengo pesos colombianos y hago una cuenta en el exterior y los giro para tener dólares o cualquier otra divisa. Esa cuenta, donde solamente estoy girando, es una cuenta del mercado libre y no la tengo que canalizar a través del mercado cambiario. Es decir, la puedo sacar y la puedo registrar y tengo que diligenciar un formulario, lo hago voluntariamente, o me puedo llevar hasta $10.000 sin declarar, y el exceso cuando salga del país, declararlo, ¿cierto? Que sabemos que siempre nos pagan en el aeropuerto si tenemos más de $10.000. Eso es del mercado libre, ¿cierto? Entonces no tiene que ir a través del sistema financiero o entidades autorizadas por el Banco de la República, que son en su mayoría entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera. Listo. ¿Qué se entiende por inversión colombiana en el exterior? Son las inversiones colombianas que comprenden la adquisición de acciones, cuotas, derechos, participaciones y el capital en sociedades y sucursales. Básicamente, ¿esto qué nos quiere decir? Que tenemos que girarlas a través del mercado cambiario, que son lo que llamamos IMC, los que están. Estas operaciones, como decíamos, se entienden que son de obligatoria canalización. ¿Qué implica entonces que sean de obligatoria canalización? Y vamos a hablar de, como si fuera una constituir una LLC en Estados Unidos. ¿Qué se debe hacer? De la cuenta de la persona natural o jurídica, girar a la cuenta de la sociedad a la que se está haciendo el aporte y diligenciar lo que antes denominábamos un formulario 4, que ya se llama información de datos mínimos de inversiones internacionales, informando que se trata de una inversión en acciones y el memorial cambiario correspondiente.
ya sea como prima o como capital. Ahí quiero hacer ahí énfasis. Quiero hacer énfasis en ese tema, Natalia, porque muchas veces cuando las personas hacen inversión colombiana en el exterior, consiguen al abogado en Estados Unidos, constituyen la sociedad, abren la cuenta, pero nunca se percatan de cómo sacan el dinero de Colombia. Y ojo con esto, porque es muy importante lo que está hablando Natalia, porque si no se canaliza, por ejemplo, si usted tira $100.000 o se los lleva en el bolsillo, pero el solo hecho de ya sacar los $100.000 para comprar un apartamento, una propiedad o cualquier cosa, ya sería un tema donde usted ya ahí esa cuenta le puede volver en cuenta de compensación y ahí ya adicional ya va a tener problemas cambiarios. Entonces, lo que les queremos llamar la atención aquí es, si usted va a hacer inversión colombiana en el exterior, una cosa es lo societario y otra cosa es lo cambiario. Asesórese para que lo que sea de obligatoria canalización llene el formulario respectivo que llamábamos anteriormente formulario 4, inversión colombiana en el exterior, formulario 4, el respectivo numeral cambiario, hágalo bien para que abra el canal cambiario y después, si mañana o pasado mañana quise volver a traer el dinero, ya tenga el canal cambiario abierto. Hay muchos problemas porque muchas veces nos hemos encontrado con familias que sacaron dinero y los famosos capitales, ¿cómo es que se llamaban? Golondrina. Esos que había una cantidad de familias que tenían 5, 6 millones de dólares, 7 millones de dólares en el exterior y de pronto hasta, digamos, lo que tributariamente lo tenían organizado, pero cambiariamente no teníamos cómo traer. Ahí que se requería entonces buscar la normalización tributaria. Pero entonces solamente les quería y complementar un poquito lo que decía Natalia, de que podamos tener en cuenta este aspecto cambiario. Listo, entonces, esta es una forma de analizar que es teniendo los recursos. Hay otra forma, pero que es digamos la que no recomendamos mucho por todas las obligaciones y la posibilidad de infracción cambiaria que tiene. Incluso acá estaba hace poquito revisando una infracción que reducida al 40% van 30 millones de pesos solamente por no cumplir, digamos, con estas obligaciones que realmente son muy pequeñas, pero cualquier error es supremamente oneroso. Y es, tenemos que tener cuenta del mercado libre, ¿cierto? Que se llama cuenta en el exterior, antes de utilizarla para cualquier otro movimiento. Y aquí, ¿qué era lo que les decía Oscar? Si utilizamos dinero de esos recursos para comprar un activo, para comprar estas acciones que son obligatorias de canalización, se me convierte en cuenta de compensación. ¿Y qué es una cuenta de compensación? A efectos del régimen cambiario, es una cuenta que utilizo para realizar operaciones de obligatoria canalización del régimen cambiario. Pagué una importación o pagué una exportación, se me volvió cuenta de compensación. Pagué unas acciones que adquirí o un aporte de capital, se vuelve cuenta de compensación. ¿Y qué implica que se vuelva cuenta de compensación? Yo le dije, eso no tiene ningún problema. Pero dentro de los 30 días siguientes a la primera operación, tengo que registrar en el Banco de la República y mensualmente reportar el movimiento de la cuenta. Entonces, muy poquita gente lo hace. Pues porque realmente no conocemos y nos damos cuenta un año después o cuando ya hemos cometido varios movimientos y se vuelve supremamente oneroso. Y aparte, todos aquellos que tengan cuentas de compensación, personas naturales o jurídicas, tienen que presentar la información exógena cambiaria. Entonces ya estamos, el registro extemporáneo, cada mes se tiene que presentar, entonces cada mes es una infracción, cada mes que lo presento. Adicional, si no presenté la cancelación también. Y cada trimestre se tiene que presentar la exógena cambiaria, entonces la infracción por trimestre. Entonces, digamos que a veces puede ser muy útil cuando se tratan de sumas supremamente altas, ¿cierto? Que compensa hacer todo este movimiento, pero en general no es el más recomendable por todas las obligaciones formales que son. Listo. Muy importante que cuando vayamos a retornar todos estos, el capital y los dividendos, lo tenemos que hacer a través del
mismo sistema cambiario a través del IMC, ¿cierto? Utilizando también el formulario 4. ¿Por qué? Porque si nos lo depositan en la cuenta del exterior, se nos vuelve cuenta de compensación. Que lo podemos registrar, pero es que ya sabemos todo lo que pasa y que normalmente se nos olvida y nos damos cuenta muchísimo después, 1 o 2 años después, cuando es supremamente onerosa la sanción. Y finalmente, cuando hacemos una cancelación, ya sea porque nos reembolsaron el capital, o porque vendimos, o porque se cambia de titular, yo tenía unas acciones y adquirí otras en el exterior, que se llaman operaciones de cancelación o sustitución de la inversión colombiana en el exterior, tengo que registrarlo en el Banco de la República. Y se hace por un nuevo sistema que se llama Nuevo Sistema de Información Cambiaria dentro de los 6 meses siguientes a la operación. Aquí ya les había adelantado un poco también el tema del endeudamiento externo, que digamos que se ve mucho porque se han facilitado ya mucho las operaciones internacionales, y cuando esto sucede, que esto no pasa en otros países, entonces no parece complicado, pero estos cruces o estos préstamos con un no residente se vuelven bastante complejos por el tema del registro, porque antes de que me lo desembolsen yo lo tengo que registrar, tengo que ir ante Bancolombia, un MC, señor Bancolombia, ¿me registra este endeudamiento por favor? Para que me lo puedan desembolsar, porque no estamos en infracción cambiaria. Y aquí es muy importante el tema del régimen sancionatorio, dependiendo si estamos hablando de inversiones internacionales, por ejemplo, cuando registramos la inversión extranjera en Colombia, colombiana en el exterior, que fue cuando sacamos los recursos, el registro de la cancelación y la sustitución, la competencia de vigilancia y control la tiene la Superintendencia de Sociedades y la prescripción es 2 años y la sanción es hasta del 200% de la operación indebidamente canalizada. Y adicional, cuando se trata de cuentas de compensación y de endeudamiento externo, quien es competente es la DIAN y tiene una prescripción de 5 años desde que se realizó la operación. Básicamente es como una información que les permite tener un conocimiento, por lo menos una alerta de saber que debemos como alzar la mano, sabemos que son operaciones sobre las que tenemos que preguntar, que va a permitir que por lo menos no vayan a generar unas infracciones que pueden ser supremamente onerosas, y es como queremos proteger a nuestros clientes. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Natalia. Ya seguiremos con la última intervención para ya seguir con el tema del violín y los cócteles. La tercera intervención entonces se la de Angélica Cortés, que ya se está con Client Manager en Contable Miami, una compañía creada desde 1946. Angélica se graduó de la UPB y vive en Estados Unidos desde el 2013. Muchísimas gracias, Angélica. En Estados Unidos tiene que hacer 2 cosas indispensables: renovar las compañías en el Estado y tributar, presentar la declaración de impuestos. Nosotros recomendamos mucho que hagan las compañías o en Florida o en Delaware. Ya depende lo podemos hacer en todos los estados de Estados Unidos. La recomendación es esa especialmente porque es muy fácil hacer el registro y la tributación, porque no tienen taxes estatales. En Florida el vencimiento es en mayo, el de Delaware es en junio, y la fecha de la declaración de impuestos todos los años es la misma. Para las LLC, marzo 15. Para los individuos, abril 15. Los que tienen que pagar, mandar pagos al IRS, que el IRS es nuestro gobierno fiscal, es junio 15. Todas estas fechas en Estados Unidos las podemos extender, nos otorgan una prórroga, nosotros la tenemos que solicitar, pero si no se hace eso, las multas son muy altas y el IRS en eso no tiene como mucho perdón y no hay mucha discusión al respecto. Ok, vamos a ver, por ejemplo, cuando usted tiene un inmueble en Estados Unidos y que son las inversiones más comunes que tenemos los extranjeros, y lo venden, ¿y qué pasa después de que lo venden? El doctor Oscar tocó este tema que es muy importante y es muy frecuente además por desconocimiento. Cuando usted hace una
inversión a título personal siempre va a tener oferta, que es una retención del 15%. Es una retención, no es que el gobierno fiscal le quitó 15% de la venta de la propiedad. Es algo que usted tiene que reclamar. Es un proceso muy engorroso, no es fácil, no siempre se lo devuelven. Por eso es tan importante que todas las inversiones en Estados Unidos se hagan a título de una compañía, no individuales. Si ya está hecho, si ya no hay nada más que hacer, se hace el proceso. Este proceso demora año y medio, año y 8 meses. ¿Por qué? Porque usted tiene, después de la venta, digamos que usted vendió este año, después de la venta usted tiene que esperar al año entrante que le toque hacer la declaración de impuestos de este año para decirle al IRS: usted me retuvo este dinero, me lo devuelve por favor. Entonces el IRS analiza el caso y decide si se lo devuelve. También obviamente si están vendiendo la propiedad, tienen que en la declaración de impuestos se le va a hacer el cálculo de las ganancias de capital, que nosotros le decimos capital gains, pero que aquí es ganancias personal. Si no tienen el ITIN es el número de identificación tributaria de los individuos. Aquí se le dice NIT. Entonces hay que solicitar al IRS para poder aplicar la ganancia de capital, para poder recuperar el permiso. Si no tiene nada de esto, nunca va a haber ese dinero de regreso. Sí, el vencimiento el 15 de abril, si tenemos extensión, octubre 15, que ese es el último vencimiento que tenemos, que ya no sé. Cuando tenemos la inversión de la propiedad bajo un LLC, si es con un solo socio, igual aplica todo esto. Por eso las LLC, cuando son propiedades, lo más recomendable siempre es que sean 2 socios o más. No importa el porcentaje que tenga cada socio, no importa la edad que tenga cada socio, tiene que ser 2 o más. Eso es parte de la asesoría que se da cuando se está viendo una compañía. También aplica igual el capital gains, pero ya la forma es diferente, porque como lo explicó el doctor Oscar primero, las LLC son pass-through companies. Eso significa que la compañía solo manda su reporte, los socios son los que reportan y si tienen ganancias de capital, tienen que pagar. Los vencimientos de las LLC, siempre, todos los años, marzo 15, si tiene extensión, septiembre 15. Todos los años lo mismo. Las corporaciones no les aplica oferta, porque como no importa cuántos socios tienen, pero, como le dijo el doctor Oscar, está sujeta a 21% fijo todos los años. Ya dijeron que lo van a subir a 28. Y si reparten los dividendos, ahí es donde cada socio tiene que pagar su ganancia de capital. Igual se vence en el mismo momento que se vencen los personales, que es abril 15, con extensión octubre 15. Ok, hay 2 tipos de ganancia de capital. Hay una que es a corto plazo, hay una que es a largo plazo. Las ganancias de capital debemos entender que son muy diferentes a las ganancias operacionales normales. Son 2 cosas diferentes, se tratan diferentes. Las ganancias de capital de menos de un año no se toman diferente y no van a tener como los beneficios de las ganancias de capital que tienen más de un año. Estas son cómo se manejan las ganancias de capital a largo plazo. Si las tienen a corto plazo, no les va a aplicar eso. Digamos que vendieron la propiedad, tienen 2 socios en una compañía. Cada uno, si la ganancia de capital es hasta $39.700, no van a pagar nada de ganancia de capital. Cada uno de los socios después de dividirse la ganancia. Si ya es de más de $39.000 hasta $434.000, va a ser 15% y así va subiendo la tablita. Por eso es que es importante, por ejemplo, que analicen cuánto les vale la propiedad en el momento de comprarla para proyectar en el momento en que la van a vender cuánta ganancia de capital pueden tener y así pueden determinar si les conviene abrir una LLC o una corporación. Dime. Cuando dice largo plazo, más o menos se detenga la propiedad por más de un año. Correcto, 1 año y un día. Ya. Ok.
El ID de ADETIN es el número de identificación personal de cada uno de ustedes. ¿Por qué hay que presentar esto? El IRS, a los extranjeros, el IRS no sabe quién es Juanito Pérez, ellos no tienen identificación. Entonces, para que ellos empiecen a identificarlo a usted como una persona que tiene algún tipo de inversión en Estados Unidos, hay que solicitar eso. El banco ahora ya lo está solicitando súper indispensable también. Eso lo solicitamos siempre con la primera declaración de impuestos. Entonces, para solicitar el ID siempre les recomiendo que cuenten con la asesoría de un contador. ¿Por qué? No se lo van a dar simplemente porque lo solicitó. Es una solicitud muy especializada que muy fácilmente se les puede dar. Estas son las razones principales por las que ustedes van a necesitar obligatoriamente tener el ID, que es para hacer un tax return, por ejemplo. Si ustedes presentan una declaración de impuestos, pero no tienen ID, es como que están mandando un documento sin firmarlo. El IRS no sabe quién es usted, entonces no tiene un número de identificación, es como si no estuvieran mandando una oferta para que le puedan devolver la retención que le hicieron. Sección 8 es algo más especializado de ayuda del gobierno que les pueden dar a algunos extranjeros. Nosotros podemos hacer ese proceso porque nosotros estamos certificados por el IRS para hacerlo virtualmente. Entonces, lo podemos hacer con ustedes desde acá, virtualmente allá que es donde nosotros estamos. El ID está en el IRS, antes no era así, antes de la pandemia. Lo entregaban en 20 días. Ahora ya lo están entregando, se demora 3 o 4 meses para dar la respuesta si se los aceptaron o no. Y dura 5 años el número. A los 5 años ellos le mandan a uno una cartica de que ya es momento de renovar. Pero eso siempre y cuando usted cada año esté cumpliendo con su tributación, esté mandando su declaración de impuestos. Si no, a los 3 años se lo cancela. El Federal Employment Tributation, ese es el EIN, que es como el RUT acá. RUT, sí. Muy bien. Para todas las empresas se requiere. Si usted abrió una compañía, pero no sacó su número de identificación, es un venezolano. Es lo primero que le van a pedir en el banco, no importa el nombre, no importa el estado donde la abrió, no importa. Esto es el número de identificación para cualquier cosa de la actividad de su compañía. El IRS hay que solicitarlo al IRS con la forma de CS4 y el IRS está tardando como 20 días en dar respuesta para eso. Obviamente, hay una cosa muy importante y es que no es solo solicitarlo y se lo dé. El IRS, esa cartita que envía oficialmente otorgando el EIN, ya no la vuelve a enviar nunca. Me pasa mucho que mis clientes ponen una dirección simplemente de alguien cualquiera, esa es la dirección que nosotros usamos, y allá pegan esos documentos oficiales. Si alguien no abrió esa carta y se las guardó, ese documento nunca más se le va a volver a dar. No pierden el número, pero muchos bancos están muy exigentes con que quieren la carta original del EIN. Entonces, por eso hay que ser muy organizados, por ejemplo, con qué dirección estamos usando en Estados Unidos. Ustedes no pueden abrir una dirección, una compañía en Estados Unidos sin tener una dirección de alguien responsable que les esté abriendo la correspondencia y les esté guardando los documentos. Es indispensable. Y el EIN es para siempre el número de identificación de la compañía. Con Contadores América tenemos también la posibilidad de, ellos muchas veces pueden prestar la dirección para efectos de que no pase lo que está diciendo Angélica. Muchas veces llegue la carta, el EIN, y pues usted nunca la va a tener. Y lo que está diciendo de cómo están los bancos, están poniendo demasiado problema, o sea, demasiado problema que están poniendo los bancos en Estados Unidos, seguramente también por toda esta coyuntura que estamos viviendo en Colombia. Entonces es importante que tengan en cuenta el tema de la dirección y que también podemos tener la dirección de parte de ellos. Correcto. Con un cliente, especialmente con Anita, tuvimos un problema muy grande porque nos escogieron un banco muy específico en donde les estaban pidiendo que la dirección física fuera diferente a la dirección del agente registrado, diferente a la dirección de las personas dueñas de la compañía, que es una cosa que uno dice, pero ¿por qué? Y no hay ningún por qué, es simplemente el requisito que el banco puso y hay que acomodarlo, si quieren abrirlo en esos bancos.
representante, pueden tomar fotitos de eso, lo van a encontrar en internet en todas partes. ¿Cuánto tengo que pagar de taxes en Estados Unidos? Después, digamos que ustedes tienen su inversión, la compañía ya les pasó los porcentajes, sus dividendos dependiendo de los porcentajes que tienen. Entonces, porque a veces me dicen, ay, Angélica, pero es que mi compañía no hizo nada, entonces no tengo que presentar. No, es la responsabilidad de usted, así sea en cero, si le dio pérdida, por los años tenemos que presentar, eso es lo primero. Lo segundo, siempre bajo esta tablita. Esta tablita va a aplicar siempre cuando tengamos utilidad. Utilidad es ingresos menos los gastos, nos da la utilidad. Cuando tengamos esa utilidad y ya la compañía le dividió a usted dependiendo de su porcentaje, usted va a tener que pagar bajo esta tablita. Hasta $10,000, el 10%. Y así lo siguiente, hasta los $41,000, el 12%. Es muy básico, es muy sencillo, no tiene ninguna ciencia. Y para los extranjeros siempre va a ser así, esta del taxo del single, porque ustedes pues, presentan como no residentes y no tienen los beneficios de presentar, por ejemplo, con la pareja, como casados, como cabeza de familia, que los que vivimos al decir tenemos esa posibilidad. Bueno, esto ya lo dije, que son las fechas de vencimiento. Yo no me canso de repetir esto porque, por ejemplo, estamos en octubre, que 5. En 10 días tengo el último vencimiento y yo todavía gente me está preguntando, Angélica, ¿qué era lo que había que hacer? Y yo les digo, pero Dios, desde febrero que estamos recibiendo todo para poder mandar y todas las fechas son siempre el mismo día todos los años y la gente se les pasa, se les olvida, siempre les ponemos que se pongan recordatorios, nosotros también siempre les estamos recordando, pero por ejemplo, en los individuales que presentan la forma 1040, los no residentes 1040 es muy importante tener esta diferencia. La fecha original es en abril, ¿sí? Y lo podemos extender hasta octubre 15. Pero si usted debe dinero, el IRS no le va a esperar y no vale que usted tenga extensión. Ellos esperan todo antes de junio 15. Después de junio 15 empiezan a cobrar intereses. Si tiene la extensión, entonces no le van a cobrar penalidad por no presentar, van a esperar hasta octubre 15. Pero los intereses de lo que debe van a seguir corriendo. Son poquitos, no son muchos, pero si usted debe mucho, va a ser mucho. ¿Con qué servicio les podemos colaborar nosotros? Aperturas de empresas, todo tipo de declaración de impuestos en cualquier estado de Estados Unidos, para la solicitud del ITIN. Lo que no me molesta a mí hacer experta, pero igual yo les colaboro con eso. Es muy engorroso, los clientes se desesperan mucho de verdad. Porque, por ejemplo, yo tengo 2 clientes que tenían una casa, entre los dos de $4 millones la vendieron, a cada uno le retuvieron $169,000. Eso fue el año pasado, en marzo. Este es el momento, no se lo sacaron. Todo el mundo cuenta con su platica y hay que esperar a que el proceso se recepción del correo, que era lo que el doctor Luis estaba haciendo. La recepción del el servicio de recepción del correo es muy importante porque nosotros nos encargamos de que usted tenga en una nube todos sus documentos y los informes originales se los mandamos todos siempre. Las penalidades, por supuesto, les podemos colaborar con eso también. Enmiendas para agregar socios, quitar socios, cambiar nombres de compañías y la teneduría de libros que liquidación de sueldos que van a venir. Y ya muchas gracias por atender. Bueno, de esta forma terminamos con las capacitaciones, con estas 3 capacitaciones que básicamente cubrimos todos los aspectos legales que les dije desde el principio. Entonces, para que ustedes más o menos vayan visualizando que hacer inversión colombiana en el exterior no es difícil, pero sí se necesita tener una buena asesoría para que después no vengan consecuencias no planificadas.